Doctor Ángel Luis Fernández es un ejemplo para mí de un personaje donde su vida transcurrió en la magia, en el misterio, en muchas cosas inexplicables, y pudo legalizar de alguna manera o corroborar por una época donde tenía que estudiar y tenía que mostrar al mundo muchísimas cosas. Hoy vamos a aprender de parte de él la historia de dos mundos: del mundo de la percepción, el mundo de lo sensitivo, el mundo de lo que muchísimos de nosotros no podemos explicar, pero que sí tiene explicación desde una percepción distinta. Él viene de Santo Domingo, un lugar mágico. Doctor Ángel Luis Fernández, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, muy reconocido y feliz de estar aquí contigo en esta ocasión. Gracias. Es la primera vez que vienes a la Argentina y a mí, en forma personal, yo tengo antes que nada agradecer a todos los ángeles y a los seres de luz que nos permitieron este contacto, porque te lo dije por radio y me produce muchísima emoción al haber conocido tu país, al haber percibido la sensibilidad de una isla que en algún momento tiene mucha carencia, sufriente, pero que tiene la simpatía y la risa absoluta en la gente. Ángel, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue como todos los niños? Supongo que sí. Bueno, quiero puntualizar de que yo soy en este momento ciudadano dominicano porque me he hecho dominicano, ¿no? Porque yo soy en esta ocasión originario del Principado de Asturias en España. Sí, estoy circunstancialmente en República Dominicana por elección, después de pasar muchos años en los Estados Unidos y una primera fase de mi vida en España, ¿no? Mi infancia estuvo bien. Siempre fui, supongo que he sido un niño serio, tranquilo, con muchos cuestionamientos desde un principio y con la idea clara de que para poder ser tenido en cuenta, para poder generar algún tipo de credibilidad, pues tenía que funcionar muy bien en lo académico, que era lo que yo tenía que hacer en aquel entonces, ¿no? Así que me esforcé para ser, si no el mejor, pues estar entre los mejores de la clase, ser un buen estudiante. Era un niño obediente, muy organizado, y eso me permitió pues ser escuchado, ¿no? Ya desde que nací yo tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer. Lo que no sabía era dónde, cuándo, ni cómo. Pero no es fácil para un niño tener este conocimiento, ¿no? Tenerlo claro. No es fácil no poder explicarlo. Cuando otros intentan alimentarte con dogmas y preceptos de fe que tú sabes que parten de presupuestos falsos, pues no es fácil, siendo un niño, convencer al otro, ¿no? O sea, la fortaleza física, el volumen de la voz, la efervescencia al hablar, pues hacen que tú te tengas que replegar, ¿no? Por esa razón yo pensé que una buena estrategia era esa, es decir, me voy a cualificar al máximo, voy a apuntarme a todo, aprender de todo, y de esa manera pues voy a tener una cierta garantía de que seré escuchado, ¿no? Como así fue. Cuando hablas de ser escuchado y en esta etapa, después de un tiempo y un proceso y pasar por muchos momentos y una elección de vida, porque vivir en este momento en el planeta es un privilegio, y elegir determinados lugares como elegiste Santo Domingo es más privilegio todavía, donde hay un mensaje interesante, profundo, con un lenguaje distinto al de la percepción, un lenguaje, como decías recién, académico. ¿Cuál sería el mensaje? Vamos a empezar por el final. ¿Cuál sería el mensaje que tendrías que darle
a la humanidad y que ya comenzaste a tocar en distintos puntos del mundo? Aparte de los cursos, por supuesto, y todo eso, ¿no? Sí, realmente a la humanidad lo único que pretendo es hacerla reflexionar, ¿no? Y si hay un mensaje, entre comillas, por encima de todos los demás, pues es que no existe un único camino, ni una única verdad. O sea, que todo funciona como los soles, ¿no? No se puede apelar a que un sol tiene solo un rayo, no tiene ningún sentido. Tiene infinitos rayos y todos son igual de perfectos, igual de buenos, ¿no? Y esa es un poco la reflexión, de que cada uno debe buscar su camino, siempre siguiendo los efluvios del centro corazón, ¿verdad? De su intuición, que es la que marca sin error su camino puntual y concreto, ¿no? Y esto significa que las personas han de bucear en su interior para saber exactamente en qué dirección han de fluir. Surge algo que quiero preguntarte, que tiene que ver con lo masculino y con lo femenino. En general las mujeres tenemos este sexto sentido donde percibimos, nos toca el corazón o decimos esto es así y no hay opciones. Al hombre le cuesta mucho más. ¿Cómo se maneja en este momento este sentir desde el corazón, esta percepción profunda? ¿Hay técnicas? ¿Hay que callar la mente? ¿O se puede vivir en este bullicio del mundo y sentir esto que las mujeres por ahí en forma espontánea lo sentimos, ¿no? Yo pienso que la forma de cultivar ese sexto sentido, esa intuición, bien sea en hombres o en mujeres, es siempre la misma, ¿no? Es actuando y moviéndose a favor de la corriente, es decir, cuando te deslizas por un fluido en una dirección concreta, pues no tiene mucho sentido pretender irte a los lados o nadar contra corriente, ¿no? Porque eso causaría una catástrofe. Es importantísimo ejercitar esos actos volitivos del deseo, de la determinación. De encapricharse por ahí, ¿no? Sí, pero es importantísimo rompiendo con todo aquello que te ata a la densidad. Ajá. Es decir, esto creo que es lo más importante de todo, ¿no? Al final, en los últimos tiempos suelo comentar mucho que el ser humano pues es muy parecido a un globo aerostático, ¿verdad? Un globo aerostático que está a punto de elevarse y que no se va a poder elevar aun cuando el quemador esté a pleno rendimiento. No se puede elevar si antes no cortas los cables que le unen a tierra o sueltas las bolsitas de lastre que están en la canasta, ¿no? Si no rompes con eso, no sueltas esas bolsas, no te podrás elevar. ¿Cuál sería, para un lenguaje más popular, esos hilos, esas bolsas? Pues esos hilos se llaman prejuicios, razones, inhibiciones, éticas, morales, orgullos, vanidades, soberbias, juicios a los demás, prestigios, reputaciones, o sea, todo eso constituye una auténtica lacra para el ser humano, aparte de generar grandes diferencias, desigualdades y fomentar un poco pues la atomización, el individualismo, ¿no? Eso es lo que provoca que existan todavía aquí esas culturas ancestrales de la clasificación, del estereotipo, de nominalizarlo todo, de organizarlo todo. Los cassettes, ¿no? De alguna manera sí, que nos hemos aprendido en la escuela, en nuestros padres, en la sociedad, ¿no? Y que no son imprescindibles. O sea, al final la humanidad debía aspirar pues a una civilización distinta en la que no existan jerarquías, en la que no existan gobiernos, en la que no existan leyes, y eso solo se logra en la misma medida en que los seres humanos acepten, desarrollen y motiven su responsabilidad. Es decir, con seres humanos responsables, pues no hace falta nada de eso, ni directivas,
legislaciones, ni reglamentaciones, ni leyes, ni jerarquías. Eso existe porque los seres humanos son aún irresponsables. Entonces hay una serie de personas que, bueno, actúan aparentemente por mandato de una mayoría para acallar eso y organizar eso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la evolución, porque fíjate, en un grupo familiar donde varias personas nacen con la misma educación, con la misma sociedad, con el mismo lugar, con los mismos padres, de repente uno puede captar o pensar o vivir con lo que estás diciendo. De repente no tiene que ver con la evolución, no tiene que ver con vidas pasadas, con tener un no sé, experiencias de muchas vidas. Sí, claro que sí. Sin embargo, la familia, tal y como se conceptualiza aquí, pues no tiene mucho que ver con el concepto de familia real. La familia real es una familia de afinidad, no es una familia de consanguinidad, ¿no? Existe una situación curiosa de que a lo mejor una madre le dice a un hijo, no, es que tú tienes que hacer esto porque te lo digo yo, porque tú eres sangre de mi sangre. Y a lo mejor existe la situación curiosa de que eso no es cierto, que el hijo no tiene la misma sangre que la madre, tiene otra, ¿no? El hecho de haber nacido en un seno familiar con unas determinadas peculiaridades circunstanciales, ambientales, culturales, económicas, etcétera, no determina nada, ¿no? Porque cada ser humano es distinto, por lo menos en este mundo, ¿no? Hay seres humanos que han vivido ya aquí y en otros mundos muchas vidas, y hay otros que están empezando. Entonces no se pueden comparar, ni puedes crear un patrón uniforme, ¿no? Es como si pretendes integrar en el mismo colegio o en la misma aula a alguien que está haciendo un doctorado, está al final ya con su tesis lista, y pretendes colocarlo con un preescolar. O sea, no hay posibilidad alguna de entendimiento. A lo mejor pueden jugar y poco más, o sonreírse mutuamente, pero nunca podrán debatir sobre filosofía o sobre el método científico por el cual van a desarrollar una determinada fórmula, ¿no? Nunca podrán debatir. O sea que eso no significa nada. Hay un error de base muy extendido aquí, y es el de creer o pretender que los padres son los dueños de esos hijos. Y los padres no son dueños de nada. Esos hijos son esencias libres que han nacido aquí de ellos porque necesitaban un sustrato, un cuerpo para deambular por este plano de la tercera dimensión, pero que tampoco lo han hecho forzando nada. Es decir, cada hijo que nace de unos padres ha pedido permiso antes a esos padres para nacer, y les ha advertido, les ha preguntado. Esa esencia que habita en el hijo, antes de su concepción, les ha preguntado a los padres: yo la he elegido a usted como mi madre, quiero que sea mi madre biológica, porque pienso desarrollar un programa en esta difusión basado en esto, tal, y entonces usted reúne todos los requisitos. ¿Aceptaría usted ser mi madre? Y si tú aceptas, ya esa esencia tiene una madre. Pero no basta con una madre, necesita de un padre. Hará lo mismo con el padre, se le presentará al padre. Y esto es algo muy bonito. O sea, dentro del terreno de la psiquiatría, cada vez que hacemos una regresión a alguien en esta línea, siempre llegas a ese punto, al momento en que la esencia se le presentó a la madre y al padre. Claro, el concepto, la visualización y la descripción es distinta. Uno te dice que está viendo un ser de luz, otro te dice que ve a un ángel, otro te dice que ve al Espíritu Supremo, otros que ven a Jesucristo, según el nivel cultural, pero el mensaje siempre es el mismo. Claro. Ese ser les dice siempre lo mismo: yo te he elegido a ti como madre. ¿Tú tienes algún inconveniente? ¿Quisieras ser mi madre? Servir para que yo desarrolle una efusión. Y no solo eso, sino que esa esencia incluso les dice a esos padres cuánto tiempo va a durar la efusión. O sea que el mensaje al final queda completado cuando le dicen: voy a vivir una efusión de 71 años. ¿Te importaría a ti ser mi madre? Y si aceptas, pues ya está listo, ¿no? Y esto es especialmente impresionante cuando esas esencias a lo mejor hacen efusiones breves. Imagínate que una esencia
hace todo esto que te estoy comentando. Nace, está un mes, claro. Exacto, y te dice, voy a desarrollar una efusión de un mes. Claro, el aprendizaje es ese, ¿no? Es especial, entonces cada uno es distinto. O sea, tú puedes nacer en un seno familiar donde tienes unos padres que están empezando las vidas, mientras tú llevas miles de vidas. Claro, no hay ningún tipo de conexión más allá que la de la aportación de un sustrato físico para ti. No hay más nada, y no puede haberlo. Pero eso no convierte a nadie ni en bueno, ni en malo, ni en mejor, ni en peor, sino que, bueno, estás en distintos niveles. O sea, tú no puedes comparar al preescolar con el doctor y decir que el doctor es mejor que el preescolar. O sea, no es así. A lo mejor el preescolar en el futuro supera al doctor, ¿no? Simplemente son escalas distintas que no pueden ser mezcladas. Esto que hablaste tan brevemente, creo que es muy importante para aquellas personas que perdieron hijos o que tuvieron accidentes, porque la vida no tiene límite. No, y además el ser humano, la esencia, digamos, no tiene límites, no, y esto trae mucha paz. No, y además, de alguna manera, exculpa a todos. O sea, toda esta gente no hay bueno ni malo, es aprendizaje. Que piensa que pues, yo he sido el culpable. El otro día me encontré precisamente en Rosario, hablé de esto sin querer. Siempre fluyo, ¿no? Y resulta que había allí alguien en la conferencia a quien de repente veo llorar amargamente, ¿no? Y le estaba describiendo exactamente la situación por lo que había pasado, en la cual una persona había acusado a esta mujer, a esta persona, de ser la causante de la pérdida de un niño, ¿no? Y yo estaba diciendo, antes de saber esto, yo le estaba diciendo que no pueden equivocarse, o sea, que aquí estas cuestiones o esto que llaman aborto, al menos es un asunto entre dos, entre la mujer y la esencia. Porque es la esencia la que necesita un cómplice necesario, que en este caso es la madre, para no durar más de un mes. Claro, uno puede preguntarse, ¿de qué puede pretender una esencia con un mes de duración? Pues puede pretender generar desenlaces. Y esos desenlaces siempre son importantes, ¿no? ¿Qué pasa si ese matrimonio, por ejemplo, pues estuviese atravesando momentos de dificultad, a punto de separarse y demás, y un suceso así hace que se conecten de nuevo y permite que la madre naturaleza, Dios, actúe o siga actuando como lo venía haciendo, porque esa actuación está íntimamente supeditada a que esas dos personas, ese matrimonio, continúen unidos al menos durante un tiempo. Y entonces esa esencia se presta a generar ese desenlace que permita que haga que ellos dos se unan otra vez. Hay dentro de esta breve semblanza que tengo sobre tu vida, escritor, conferencista, das cursos, hay un punto que a mí me provoca mucha emoción, y es cómo prestaste atención a los niños, a estos niños que de alguna manera están naciendo, nos están enseñando con una vibración distinta, yo diría que hasta con un chip distinto, porque vienen ya tocando el botón de la computadora, ¿no? Estos niños y algunos carenciados y todo lo demás te han tocado el corazón. ¿Qué pasó que has dedicado un espacio importante para ellos? Es que los niños son lo más genuino de la naturaleza. Los niños constituyen la marca esencial de la pureza, lo que no se ha alterado todavía, ¿no? Y a mí siempre me ha conmovido mucho ese proceso lamentable por el cual uno deja de ser niño. El ser niño es la condición natural del ser humano. Entonces tú fíjate lo que sucede. Justamente hace un rato con una consulta que he tenido hablábamos de eso, ¿no? De cómo
esta señora me hablaba de los chakras y demás, y de activación de los chakras. Y yo le comentaba con todo el dolor de mi corazón que los chakras que no se pueden realmente, no se pueden reactivar. O sea, los chakras se corresponden con los centros glandulares de control del cuerpo y no se pueden reactivar cuando han perdido totalmente su operatividad. Entonces hay algo que todo el mundo puede entender. Cuando eres niño, que naces con todos tus chakras impecables, con todas tus moléculas de ADN presentes en cada célula perfectamente alineadas, con todas las hebras trenzadas, ¿no? Y entonces, claro, surge esa situación en la que de repente te preguntas, ¿y cuándo se han desalineado? ¿Qué pasó? ¿Por qué al final solo quedaron alineadas dos y las otras se han diluido en los fluidos celulares? ¿Qué pasó? Y todo el mundo seguramente entenderá que lo que pasó es que a ese niño no se le dejó autodesarrollarse. Los niños tienen algo que decir. Imagínate pues eso, un niño que a lo mejor es una esencia de miles de años de antigüedad y que la única dificultad y carencia que tiene aquí es que tiene un cuerpo pequeñito que no le funciona bien. O sea, él querría hablar, pero los órganos de fonación no responden, querría moverse o escribir, no puede, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya desde la infancia, poco a poco, eres tú como madre o como maestra quien decide los designios del niño? ¿Quiénes son los que le hacen caso a un niño cuando a la hora de comer el niño, que no tiene ningún motivo ni para dudar, ni para criticar, ni para nada, y el niño te dice, esto no gusta, no quiero comer esto? Y la madre le dice, no, tú te comes esto, caramba, que he pagado tantos pesos en la carnicería, o no sé qué, ¿no? Y el niño espontáneamente te va diciendo, no es un capricho, es que mi cuerpo no lo tolera, no me siento bien. ¿Y dónde ponen límite los padres? Porque también yo tengo 6 nietos y mis hijos, bueno, creo que aprendieron de mí una libertad incondicional que yo no la tuve con mi madre, porque mi madre, dentro de su estructura, profesora de físico-química, sabía envolverme y poner un cartel en mi cuna diciendo no me toquen, no me levanten, no me mimen, porque según ella no me podía educar. Yo me fui al otro extremo, por supuesto, y bueno, permití que mis hijos hagan de todo. Pero ¿dónde está el límite? ¿En el lenguaje, en el hablar, en el ejemplo, en la conducta? Yo creo que no podemos hablar de límites, sino porque de hay fluidez, que integrarlos en la sociedad de alguna manera. De fluidez, sí, hay que integrarlos en la sociedad, pero también puedes integrarles de otras maneras, ¿no? Cuando tú decides por él, en verdad, le estás cercenando una capacidad. Cuando tú al niño le dices lo que tiene que comer, lo que tiene que hablar, lo que tiene que vestir, cómo debe comportarse, cómo debe caminar, cómo debe gesticular, a qué colegio debe ir, qué debe estudiar, qué actividades extracurriculares debe desarrollar, le dices absolutamente todo, ¿no? ¿Qué religión debe abrazar? ¿Cómo debe vestirse? ¿Cómo debe comportarse? ¿No? No le estás dejando tiempo a que él se desarrolle. Si tú necesitas usar este brazo, pero tienes a alguien que en realidad te coge el brazo y es el que te lo flexiona, el que te lo mueve, el que te mueve los dedos para agarrar cualquier cosa, pues estos músculos nunca se van a desarrollar, ¿no? Tú estarás haciendo el trabajo, pero no un trabajo propio, ¿no? Entonces todo el mundo podrá entender cuando uno se refiere pues, a esas famosas glándulas de la cabeza, la glándula pituitaria y la glándula pineal, que están de alguna manera regulando cada uno de los 2 hemisferios cerebrales. Y cuando alguien dice, bueno, es que se me está activando o voy a hacer un ejercicio de activación de estas glándulas, eso es una falacia. No puede ser. Eso tienes que hacerlo cuando eres niño. Cuando eres niño y esas glandulitas son finísimas como la mitad de un guisante, ¿verdad? Ahí sí pueden crecer, sí pueden desarrollarse,
porque todavía los huesos de la cabeza aún son medio como de chicle, o sea, son blanditos, están todavía en estado semicartilaginoso. No hay daño si crecen y ejercen una presión sobre las paredes o cavidades craneales, porque se van a ajustar a ellos. Entonces, claro, si tú le dices a alguien que esas glandulitas deberían tener el tamaño de tu globo ocular, que es el mismo tamaño de una pelota de ping-pong, ¿verdad? O una pelota de golf, y les dices que ya ahora eres adulta y se ha comprobado que lo que tienes ahí es como un guisante, eso no puede crecer más, sencillamente. Hay una imposibilidad física. Si lo hiciese, te destrozaría los huesos de la cabeza, sería a costa de un dolor exagerado, etc. Como ha pasado tanto tiempo, esa potencialidad ha tenido una réplica en el cerebro que no necesita ejercitarse más. Cuando os comentan aquí que el cerebro solo opera en torno a un 7-10%, es verdad, pero es que no necesita más, porque te lo dan todo hecho. O sea, los medios de comunicación te dicen lo que tienen que hacer, incluso te imponen las modas, ¿no? Este año la moda es azul y gris, bueno, todo el mundo azul y gris. El año que viene es amarillo, Ahora la moda es tener un iPad, todos como corderitos, ¿no? Y han creado pues esos términos ante los que algunos no se pliegan. Hay algunos que dicen, yo no quiero ser de ningún rebaño, ni quiero ningún pastor, yo no necesito ningún pastor que me cuide, no quiero eso, quiero ser simplemente yo. Desearía que en estos breves minutos que nos queda del programa nos cuentes un poco lo que vas a hacer en esta primera experiencia acá en Buenos Aires, en este taller o curso, seminario. ¿Es para todo el mundo? ¿Qué es lo que vas a enseñar? ¿O qué es lo que vivenciaremos? Lo aprendí en el curso. Este es un seminario sobre los signos o síntomas del despertar espiritual. Ajá. Hay personas que están despertando y no lo saben. Y esto tiene consecuencias físicas, ¿no? Aparte de consecuencias mentales, psicológicas, espirituales, pero sobre todo físicas. Entonces pretendo pasar revista a todas esas circunstancias y condiciones por las que pasan estas personas, para que sepan que eso forma parte de un proceso de pérdida de densidad al que están sujetos todos los seres humanos sin excepción, antes o después. Naturalmente, en ese nivel de progreso, ese nivel de materialización que tiene lugar en unos o en otros, depende de su grado de antigüedad. Es decir, que no es lo mismo, una vez más, lo que le sucede a alguien que lleva aquí su vida 70.024 que lo que le puede suceder al que está en la vida 81, ¿no? O sea que de eso es de lo que voy a hablar y es para todo el mundo, o sea, no hay excepción de nada, no se requiere nada más allá que la buena voluntad y el deseo de informarse. De informarse. Muchísimas gracias por estar en el programa y la verdad que quiero subirme ese globo y empezar a cortar todos los hilos para poder volar, que ese sería mi sueño, de alguna manera, algún día estar arriba y mirando la humanidad crecer, ¿no? Qué bueno. Gracias y que sea esta experiencia una puerta para muchas veces en la Argentina. Gracias a ti por recibirme, por tu generosidad y tu maravillosa apertura hacia este tipo de temas y de situaciones que valoro especialmente. Muchísimas gracias, un privilegio y también un honor el que me des esta oportunidad.